Bien, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Eh, Solamente con algunas recomendaciones o algunos recordatorios. Vamos a tener nuestra prueba parcial el próximo miércoles. He decidido no trabajar con ustedes el martes para que tengan la oportunidad de poder estudiar para el día miércoles, de tal manera que no vamos a trabajar este martes. Y en consecuencia de esto, vamos a estar con ustedes evaluando hasta lo que veamos el día de hoy. Es decir, la prueba del día miércoles tendrá un contenido que abarca todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Igual que ustedes saben, es una prueba de 30 puntos. Está programada para dar inicio a las 15:30 horas. A esa hora ustedes estarán recibiendo por la vía del Classroom su examen. Tendrán el tiempo que digan las instrucciones para poder contestarlo. Ustedes ya saben cuál es nuestra forma de evaluar. Estén preparados. Traten de aprovechar también el examen porque lógicamente no hay muchos puntos, son 6 puntos los que vamos a evaluar, que hemos podido ver en el programa, y entonces es la posibilidad de poder tener y acumular una buena nota de zona, por supuesto, en miras a un segundo examen parcial y a un examen final. Entonces, para que quedemos claros, no vamos a trabajar el día martes, vamos a trabajar... Déjenme evaluar si podemos hacerlo el día jueves, pero quedemos a la espera de una información, ya sea por WhatsApp o a través de Classroom. En este momento, el día que no vamos a trabajar es el martes para que ustedes puedan preparar su examen del día miércoles. El tema que vamos a abordar el día de hoy, ya lo mencionaba, es un tema relativo. Me preguntan acá si voy a enviar la puntuación, pero ¿la puntuación de qué? ¿Del laboratorio o del examen? Buenas tardes, licenciado. ¿Del Sí, examen, así como con los laboratorios, o eso será, o tendríamos que esperar hasta que la suba? no, yo les voy a mandar su nota. Lo que no voy a mandar son las preguntas ni las respuestas. Eso sí va a variar. O sea que ustedes una vez terminen de hacer su examen, van a recibir su nota. No así respuestas ni preguntas. La razón es que ustedes deben estar seguros de qué es lo que respondieron. Por supuesto que hay derecho de revisión. Mi intención es que la revisión la hagamos pública, la hagamos aquí frente a ustedes para que nos pueda servir de capacitación a la vez. Entonces yo voy a estar enviándoles a ustedes una vez concluya la prueba, su nota, igual que se hacen los laboratorios, pero sin incluir las preguntas y las respuestas. Vinicio, por favor. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. ¿Cuánto tiempo va a dar para el examen, disculpe? Pues si hoy les estoy dando 10 minutos para 10 preguntas, calculemos que para unas 30 preguntas van a ser unos 35, 40 minutos, más o menos. Gracias, licenciado. Es el tiempo, Vinicio, que tratarían ustedes en leer la pregunta y marcar la respuesta, porque como no es de complementación, es una pregunta nada más de marcar o un falso o un verdadero o una de las opciones múltiples que nosotros les estamos trasladando. Entonces, hagamos un promedio de 1 minuto por pregunta, más el tiempo que ustedes tengan para poner su nombre, número de carnet y sección. Eso estará llegando en las instrucciones, pero estimen entre 35 y 40 minutos para 30 preguntas. Su prueba tiene una zona de 30 puntos, por consiguiente, cada pregunta debidamente o contestada en forma correcta tiene un punto, igual como lo hemos hecho con los laboratorios. Martina, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Las pruebas que hemos venido haciendo cortas, voluntarias, son como una práctica para nuestro primer parcial. Pues exactamente lo que yo les he estado tratando de trasladar es una evaluación del conocimiento que ustedes han adquirido conforme a cada una de las clases, y por supuesto les puede servir para su examen parcial, porque las preguntas en el examen parcial serán similares, ¿verdad? Serán más o menos de la misma manera, tanto las preguntas como las opciones de respuesta. Entonces lo que yo intenté
que estoy intentando es primero que ustedes se acomoden a la forma de que van a hacer los exámenes parciales, que sí van a tener una evaluación. Primer punto. Otro, la exigencia en la entrega del laboratorio. Igual va a haber exigencia en la entrega del examen. Si el examen dice que concluye a X hora, una vez esa hora concluye en el reloj de la computadora, el examen se va a cerrar. Si alguien no lo puede enviar, pues simplemente no tendrá una nota. Si alguien, ya lo decía al principio del semestre, si alguien tiene un inconveniente porque no se puede, cualquier circunstancia de las que establece el reglamento, pues hará la solicitud de un examen extraordinario, pero ese examen extraordinario va a ser en forma verbal. Eso es que yo me conecto con el estudiante vía WhatsApp y hacemos un examen de 15, 20 minutos con preguntas y respuestas para poder darle su valor de 30 puntos. Ese examen es oral, con aquel que tenga el inconveniente de no hacer su examen el día miércoles por las razones. Entonces, sí, los laboratorios son una base, les puede servir a ustedes muchísimo si lo han hecho. Primero, porque ustedes tienen sus respuestas, si ustedes leen el laboratorio, no crean que las preguntas están ahí bien en el examen, pues, ¿verdad? O de repente algunas sí, porque como no recuerdo es qué preguntas se hacen, puede ser que algunas preguntas pudieran ser repetitivas, aunque yo trato de tener un cuidado en que las preguntas sean de otra manera, atendiendo a temas que yo les he trasladado en laboratorios, porque son temas eminentemente generales, de conocimiento, que ustedes entiendan que es derecho objetivo, que es derecho procesal, que son las reglas de la competencia, que es el proceso, las claves de procesos. Normalmente en la prueba ya viene un caso, y ustedes me tienen que decir eso cómo aplica en A, B, C o D opción, o si es falso o verdadero lo que yo estoy explicando en el caso. Pero les tiene que servir muchísimo para quienes hayan trabajado. Esa es la intención, que a ustedes les sirva para repasar, para prepararse, para ver cómo, en qué están fallando y fundamentalmente, o para mí es importante que sepan cómo se evalúa y los tiempos perentorios del examen. Por eso, si alguien me dice después es que el licenciado ya se cerró cuando yo contesté, es porque la hora ya había transcurrido y lógicamente el examen no fue enviado, por consiguiente no fue recibido por mí. El examen que ustedes no puedan enviar, donde diga ya se cerró, yo no lo voy a recibir y por ende no se va a evaluar y por ende no van a recibir ninguna nota. Quiero que quede muy claro en ese sentido. Por consiguiente, no utilicemos el tiempo chapín y dejar esto a última hora. Si ustedes ya terminaron su examen, pues ya todavía lo vieron un poco más, pues traten de enviarlo no exactamente sobre la hora, sino un poquito antes para que no tengan ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Si no la hay en el transcurso de esta plática o al terminar la misma, pues por supuesto que pueden ustedes hacer las inquietudes que tengan sobre este tema. Lo que vamos a abordar el día de hoy es un tema relativo a los sujetos procesales. Para hablar un poco de este tema, bueno, de hecho ya hemos estado hablando desde el primer semestre, desde el primer día del semestre, hemos estado hablando de sujetos del proceso, un sujeto activo, un sujeto pasivo, o un actor, o un demandado, o un ejecutante, un ejecutado. He insistido muchas veces cuando hemos estado hablando de este tema, pero es importante que nosotros abordemos esto. Recuérdense que hemos ido abordando temas muy generales. Abordamos ya en su oportunidad por qué un juez puede dictar una sentencia, pues porque está investido de jurisdicción, explicamos cuáles eran los poderes, hemos hablado cuál es el mecanismo para resolver ese conflicto, lo que es el proceso, pero todo ha sido en temas muy, muy generales, pero es importante que vayamos introduciéndolos en los temas generales para que después ya nos involucremos ya en los temas particulares cuando hablemos del proceso en sí, cuando yo empiece a hablar ya del juicio ordinario y hable de la demanda. Entonces, en el proceso vamos a encontrar sujetos dentro del proceso, pero principalmente nos referimos a los sujetos que litigan en el proceso. Aquí no me voy a referir al juez, porque ya hablamos, insisto, a través de la jurisdicción. No me voy a referir tampoco a los terceros, me estoy refiriendo, no voy a hablar acá de los testigos, sino me interesa más que todo a estos sujetos por los cuales surge la controversia y entre quienes hay que tratar de resolver esa controversia. Normalmente, en una sociedad como la nuestra, como decía hace unos días, existen conflictos, todos los días existen conflictos. Lamentablemente, nuestra sociedad está formada por seres humanos con sentimientos y todos creemos tener la razón.
Es decir, si nosotros sometemos a consideración un aspecto tal vez de la vida diaria, algunos me darán una opinión y otros me darán la contraria. Solo imagínense para tomar una decisión. No pensemos, por ejemplo, en temas políticos o en temas religiosos, donde nunca nos vamos a poner muy de acuerdo. Pero cuando nosotros creemos que nos han violado un derecho que creemos que tenemos y vamos a ejercer a promover una acción para que se declare una pretensión, entonces es cuando comparecemos y promovemos un proceso, activamos la acción. Quien hace eso, el sujeto que se siente que ha sido perjudicado y el que quiere ejercer esa pretensión, es el que vamos a llamar nosotros el sujeto activo de la relación procesal. ¿Por qué razón? Pues que es que activa, es el sujeto que promueve, el sujeto que inicia. Y entonces esta persona vamos a encontrarla como el sujeto activo en un proceso, pero normalmente no lo llamamos sujeto activo en el proceso. Ya en el proceso adquiere un nombre. Lógicamente, quien ejerce la acción presenta una demanda y por eso nosotros le llamamos demandante, porque es el que presenta la demanda. Y presenta una demanda en contra de un sujeto pasivo, que es aquel que estaba en su casa, nunca creyó que lo iban a demandar y por supuesto en contra de él es la acción. Y ese sujeto pasivo en contra de quien se presenta la demanda, quien recibe la demanda, vamos a llamarlo nosotros el demandado. Entonces vamos a encontrar un demandante y vamos a encontrar un demandado. Eso lo vemos en un juicio de conocimiento, en un juicio ordinario, en un juicio oral, en un juicio sumario, en un juicio arbitral. Demandante y demandado, sujeto activo, sujeto pasivo. En el proceso de ejecución, esto lo estoy adelantando que lo vamos a ver el otro semestre, pero tenemos que abordarlo. El proceso de ejecución, recuérdense que el proceso de ejecución lo que pretende es declarar un derecho controvertido. O sea, perdón, hacer cumplir un derecho previamente establecido. Si yo efectivamente le debo a B un dinero que no le he pagado y hay un título que respalda esa obligación, el acreedor, que es a quien yo le debo, yo soy el deudor, va a promover una acción. Acá va a plantear una demanda también, pero como es una acción de ejecución, él va a adquirir el nombre de ejecutante. Y la persona a quien se está requiriendo la obligación, que es el deudor, es el que vamos a llamar el ejecutado. Entonces, estimadas amigas y amigos, en un proceso vamos a encontrar quien activa, el sujeto activo, llamado actor o demandante o ejecutante, y el sujeto pasivo llamado demandado o ejecutado. Entonces, por eso yo les decía hace unos minutillos que uno adquiere el nombre de demandante y el otro el nombre de demandado. Demandante, quien presenta la demanda, y demandado, la persona que recibe la demanda. Y en el juicio de ejecución, ejecutante o ejecutado. Ya en ese orden de ideas, ahora pongámonos a pensar nosotros quiénes son los que tienen capacidad procesal. La capacidad procesal es un sinónimo de capacidad. Y acá también es importante tal vez hacerles una pregunta a ustedes que es bien fundamental y posiblemente sea el motivo de algún examen. ¿Alguien de ustedes, así en forma voluntaria, me podría decir cuál es la diferencia entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? Yo, licenciado, Por favor. sí, bueno, la capacidad de ejercicio la adquirimos todas las personas a partir de los 18 años. Y la capacidad de goce es donde se ejercitan los derechos por medio de un representante legal. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Martina? Porque lo de la edad, pues podría ser, pero hay personas que son mayores de edad y no tienen capacidad de ejercicio. ¿Cuál sería la diferencia entre la capacidad de ejercicio y En que podemos hacer valer nuestros derechos por nosotros mismos. Eso sería la capacidad de ejercicio. y la de goce? Que tenemos necesidad de un representante, de alguien que nos represente, porque no podemos hacer valer esos derechos. Ok, exactamente, Martina. Cuando nosotros entramos en el campo del derecho, voy a hacer una pregunta. Creo que este es un buen momento para hacer otra pregunta. Y a usted le agradezco mucho. Yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Lo voy a ampliar un poco más, pero estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que mucha gente, yo le pregunto en un privado a alguien, mire la diferencia entre capacidad y ejercicio, y la respuesta es que uno se adquiere a los 18 años. No, pues eso no es la diferencia.
O sea, la edad no es la que hace la diferencia, porque, insisto, hay personas de 20, 30, 40 años que no tienen capacidad de ejercicio, solo capacidad de goce, y que son quienes se declaran en estado de incapacidad o en estado de interdicción. Pero tratar de emplear un poco eso. Yo quiero hacer una pregunta a todos ustedes. Y esto me viene a la mente porque cuando yo entré a la facultad hace tantos años, muchísimos años, me recuerdo que había un curso de sociología, no, perdón, de filosofía o sociología, no recuerdo cuál de los dos, donde la maestra nos hizo una pregunta y nos dijo, miren, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Imagínense ustedes, primer año de la carrera, me vi muy emocionado, nosotros con de ser universitarios, y una primera pregunta en el primer día de clases de ese curso. Quiero que me digan qué fue primero, el huevo o la gallina, pero me lo dicen mañana. Bueno, por supuesto que no dormimos pensando en el huevo o la gallina, y al día siguiente la profesora decía, bueno, ¿cuáles fueron sus respuestas? Y entonces había una división en la clase, unos que el huevo, porque del huevo nació la gallina, y otros que la gallina, porque de la gallina surgió el huevo. Y ustedes saben que ese ha sido un tema filosófico, al final de cuentas. Pero yo voy a irme a un tema jurídico. Y la pregunta para ustedes es, ¿qué fue primero, el derecho o la persona? Y quisiera que ustedes, dentro de su conocimiento ya jurídico, me digan, ¿qué creen ustedes que fue primero, la persona o el derecho? A ver, ¿quién se atreve? Yo pienso que la persona, porque primero fuimos creación de Dios y en ese momento empezaba todo, no había nada establecido. Entonces, con el paso del tiempo, se creó ya el derecho. Gracias, Rosita, por su opinión. Alan, por favor. Según el artículo 1 del Código de Civil, la personalidad comienza cuando nace, o sea, somos personas al nacer. Bueno, depende de los criterios que hayan, de que tomemos, ¿verdad? Si es al nacer o al concebir o el otro criterio que estaba respecto a nacer vivo, está, pero esa, la personalidad surge al nacer. O sea, es nuestro primer derecho que tenemos de ser personas. Pero la pregunta, Alan, es ¿qué fue primero, el derecho o la persona? La persona. El Para derecho usted la persona, igual que para Rosita. Bueno, ¿alguien más? Bueno, alguien que no esté de acuerdo con Alan ni con Rosita, pues porque ya tenemos dos opiniones de que es la persona. Bueno, eso permite con Alan y con Rosita. Pero voy a hacer una pregunta a Rosita, porque Rosita me acaba de decir algo interesante en relación a que nosotros somos creación de Dios. ¿A quién creó Dios? ¿Al ser humano o a la persona? Rosita. Dios creó al ser humano. No a la persona. Es que es mero controvertido el término porque para mí pues significan casi lo mismo. No, porque yo conozco personas que no son seres humanos. Por ejemplo, el X es persona y no es un ser humano y no lo creó Dios. Entonces un ser humano. La universidad es Dios creó persona. un ser humano. ¿Perdón? Dios creó a un ser humano. Ok, pero no a la persona, ¿verdad? No. Ahora, el ser humano creó el derecho, pero mi pregunta nunca fue ¿qué fue primero, el ser humano o el derecho? Fue la persona o el derecho. Miren, nosotros somos seres humanos, pero también, que no es sinónimo, somos personas. Porque el término personae es un término que deviene de una época antigua y se refería a la máscara que usaba un personaje en una obra de teatro. Entonces, el término persona no es ni más ni menos que una facultad o un atributo, una investidura que el Estado nos da a nosotros y nos dice, usted es ser humano, por ser humano, usted va a ser persona, entonces entra en el campo del derecho. Y usted X, por ser X, la ley le va a dar también la calidad de persona. Y usted, Universidad de San Carlos, la ley le dice que también usted es persona. Y usted, Estado de Guatemala, también es persona. Y entonces sucede que yo, Mario Gordillo, ser humano, soy igual de persona que el X y que la universidad. Porque el término persona es un término jurídico. Quien crea el término persona es la ley. Y en ese sentido, Alan va bastante cerca.
cerca de leer, porque dice el artículo primero dice que la persona nace aún antes de nacer y que hay una, bueno, me explicaba que hay teoría de la habilidad, de la concepción, del nacimiento, la ecléctica. No, claro, porque exactamente la ley, el Código Civil está diciendo a usted, el ser humano, que usted es persona. Entonces la respuesta es que realmente quien crea a la persona, no al ser humano, es el derecho. Nosotros como personas somos creadas por el derecho, como seres humanos somos creadas por Dios. Entonces, como personas, el derecho nos dice, como usted es persona, ahora usted va a tener un nombre, mi nombre es Mario Estuardo Gordillo Galindo, usted va a tener un domicilio, sí, mi domicilio es el departamento de Guatemala, donde tengo mi residencia, va a tener un estado civil, sí, yo soy guatemalteco, soy abogado y soy casado. Además va a tener una capacidad, que es, ya no es investidura entrar en el campo del derecho, sino el ejercicio de esos derechos. Entonces, la capacidad, tal y como aquí le estaba mencionando Rosita, yo estoy muy de acuerdo con Rosita, la capacidad la tenemos todos desde que nacemos. Pero la capacidad la dividimos en dos. La capacidad que podemos ejercer por sí mismo y la capacidad donde no podemos tener el ejercicio nosotros por sí mismo porque no hemos llegado al cumplimiento de cierto requisito que la ley exige para hacerlo. Entonces, aquel bebé que aún no ha nacido y está por nacer y nace en condiciones de habilidad, que es persona, tiene capacidad. ¿Puede comprar él? Claro que podría comprar. ¿Puede vender? Si tuviera bienes, pues puede vender. Bueno, no pongamos al bebé que no ha nacido, pongamos al bebé de 2 años, de 3 meses. ¿Podría el bebé de 3 meses que acaba de nacer vender una propiedad? Sí. Y ustedes dirán, ¿y por qué la va a tener? Pues porque el papá cuando cumplió 2 le hizo una donación a su nombre. Al cumplir 2 meses le regaló le donó una casa y él es dueño de la casa. ¿Por qué? Porque tiene capacidad, puede adquirir derechos, puede adquirir obligaciones en cierta forma, puede vender. Entonces, él lo puede hacer, pero no lo puede hacer él mismo, sino lo hace a través de un representante, tal y como usted lo mencionaba. Ahora, cuando yo llego a cumplir los 18 años, la ley me dice, bueno, usted ya sale del ámbito de esa capacidad eminentemente de goce y entra en el campo de la capacidad de ejercicio, donde usted sus derechos y obligaciones los puede ejercer, pero usted mismo, ya no a través de un representante legal, como una cuestión obligada. Claro, optativa, sí, si usted no quiere ir a un tribunal, nombre un mandatario y nombre un representante, pero usted por sí mismo ya puede ejercer derechos. Entonces, esa viene siendo de cierta forma la diferencia entre una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la Constitución Política de la República de Guatemala primero le da acceso a todas las personas para poder ir a los tribunales, a dependencias y oficinas. Y en el caso del litigio, conforme al Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 44 de la Constitución establece que todos los que tengan el libre ejercicio de sus derechos civiles. Pero, lógicamente, podemos hablar de que puede ir un menor y puede ir un mayor a ejercer sus derechos a los tribunales. Toda persona, estoy hablando desde un bebé de 2 meses hasta una persona de 80 años, puede ir a reclamar justicia. Pero no todas, igual que la capacidad que acabamos de explicar, no todas la van a poder ejercer por sí mismo. El Código Procesal Civil solo tenía un caso en el cual un menor de edad podía ejercer por sí mismo la acción procesal. Y era en el caso de una figura que se llamaba dispensa judicial. ¿Qué era la dispensa judicial? Era una autorización que pedía un menor de edad para contraer matrimonio cuando sus padres le negaban ese derecho. O sea, un menor de edad se quería casar, los padres no querían y entonces el menor recurría a él mismo, por sí mismo, y planteaba una solicitud que se llamaba voluntaria de dispensa judicial para que el juez dijera y le diera la autorización de contraer matrimonio. Esa figura desaparece desde el momento en que ahora pues no se puede uno casar con menores de edad porque eso incurre en un delito que puede ser violación, normalmente está tipificado como violación, el yacer con un menor de edad. Por consiguiente, matrimonio de menor de edad no se pueden autorizar y por consiguiente la figura de despensa desaparece. Pero bien, lo que más me interesa es que ustedes tengan idea que cualquier persona tiene el derecho de ir a los tribunales. No estamos pensando en un mayor de edad ni en un menor de edad, sino cualquiera. Claro, algunos lo pueden hacer por sí mismo y otros no lo van a poder hacer por sí mismo. Entonces, la capacidad procesal, eh, vamos a tenerla cuando podemos hacerlo por sí mismo. O sea, vamos a tener una capacidad, tenemos capacidad para ejercer acciones
pero la capacidad procesal se va a determinar cuando la ley a nosotros nos da la oportunidad de ejercer por sí mismo esa acción procesal. Todos los mayores de edad tienen esa capacidad procesal para hacerlo. Entonces, en el caso de los incapaces, miren, entendamos por incapaces aquellos que no tienen capacidad de ejercicio, ¿verdad? Porque todos tenemos capacidad de goce y de ejercicio. Los que solo tienen capacidad de goce son incapaces, porque no pueden ejercer por sí mismos. Entonces, los incapaces, hablo de los menores de edad, o aquellos mayores de edad que ya han sido declarados en estado de interdicción, no pueden comparecer por sí mismo al proceso. Igual, la ley también pone una limitación y dice que aquellos que tengan una ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tampoco lo podrían hacer, salvo que pudieran expresarse de manera indubitable. Entonces, una persona ciega, en forma que traiga una ceguera desde nacimiento, o la ha adquirido, pero no pudiera expresar su voluntad de manera indubitable, o un sordomudo que no lo pueda hacer, forzosamente tendrá que ser a través de un representante legal. Porque aquí estoy hablando de los sujetos, activo y pasivo, de actores demandados. Y estoy aplicando para ambos. Ni un menor de edad puede demandar por sí mismo, ni un menor de edad puede ser demandado por sí mismo. O sea, yo tengo que demandar al señor fulano a través de su representante legal. Y por eso surge la representación legal. Miren, ustedes quienes me escuchan, estoy seguro que todos, no creo que haya ningún menor de edad, todos son mayores de edad, todos tienen capacidad de ejercicio y por ende todos pueden tener capacidad procesal. Pueden ir a los tribunales, plantear sus demandas o ser demandados, porque tienen esa capacidad. Pero en algunos casos es necesario la representación legal, el que comparezca en nombre de X, que comparezca en nombre de. Y vamos a encontrar distintas clases de capacidad, de representación. En primer lugar, vamos a hablar de una representación legítima y después de una representación orgánica. Entonces, la representación legítima se va a dar en el caso de los menores y los incapaces. En el caso de esta representación va a ser legitimada porque la persona individual a la que se le faculta para reclamar justicia no lo puede hacer por sí mismo porque carece de capacidad procesal, porque es menor de edad o porque está declarado en estado de interdicción. Y por ende no puede actuar por sí sola y por ende es necesario que sea representada. En un momento vamos a hablar de esas clases de representación para que tengamos más o menos una idea. No voy a hablar de todas porque lógicamente esto se vuelve una cosa muy importante, pero aquí lo fundamental es que quede en la mente de ustedes que si llega un menor de edad con ustedes porque el menor quiere reclamarle al papá alimentos, él no lo puede hacer. Tiene que ser a través de su representante legal. Si llega una persona, a mí me tocó, yo recuerdo de un caso muy interesante de una señora, eso se lo voy a contar a ustedes, una señora que llegó conmigo para pedir alimentos. Los alimentos eran para una hija de ella. La hija de ella tenía 40 años de edad, pero la hija de ella padecía de síndrome de Down, pero un síndrome de Down muy avanzado, al extremo que la niña, era una niña, tenía 40 años de edad, pero una niña, no podía comunicarse, no podía hablar y ella no podía razonar. Yo conozco personas con síndrome de Down que actúan con mucha naturalidad y que son muy normales, pero en el caso de ella no hablaba, apenas miraba, tampoco tenía, y entonces tenía yo un gran inconveniente, porque el problema es que ella tenía 40 años, pero nunca habían declarado su incapacidad, y por consiguiente ella tenía que comparecer por sí misma. Como no teníamos una alternativa y era urgente la demanda, recuerdo haber planteado la demanda en nombre de ella. Por supuesto, mientras no ha sido declarada en estado de incapacidad, ella tenía 40 años, podía ejercerla, pero yo no la podía llevar a una audiencia, porque ella no podía hablar, no podía, que apenas le miraba, ella no podía hacer eso. Entonces, planteamos la demanda mientras ejercíamos la representación y promovíamos la representación legal de ella a través de una cuestión de esa naturaleza. Entonces, esto que estoy explicando es lo que nosotros vamos a conocer como una representación legítima o legitimada, que es donde comparece una persona en nombre de otra porque ésta carece de capacidad procesal por ser menor de edad o por ser incapaz. Y vamos a encontrar también una representación orgánica. Aquí ya me refiero a los órganos. Esto se va a dar en personas jurídicas colectivas.
o la Universidad de San Carlos no puede ir caminando, la universidad caminando a los tribunales para ir a demandarle. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no puede ir caminando para ir a demandar. Lógicamente son entes ficticios. Ustedes, por eso les decía yo, la ley orgánica de la universidad, la ley orgánica del ISPO, que estoy dando algunos ejemplos, dicen que son personas, son sujetos de derecho, pero ellos, como entes ficticios, no pueden llegar a la universidad. Entonces tienen que ser representadas a través de personas físicas que están autorizadas en sus leyes o en sus estatutos. Personas colectivas, jurídicas colectivas. En alguna oportunidad discutía yo con una profesora un tema sobre esta naturaleza y creo que al final ella tenía mucha razón. Ella decía que las personas no se dividen en personas jurídicas y personas individuales. Ella decía que las personas todas son jurídicas. Hay jurídicas individuales y jurídicas colectivas. Yo comparto su opinión. Pero todos los textos que ustedes leen, muchos de ellos, se hacen y dicen persona individual o dicen persona jurídica. Y el sustento de que todas las personas somos jurídicas es lo que dije en un principio, que somos creadas por el derecho. Pero bueno, fuera de eso, este aspecto es lo que les menciono. Entonces, las personas jurídicas colectivas tienen que estar representadas por personas físicas. Ellos son entes ficticios, pero que tienen que estar representadas por personas físicas que están establecidas en su ley o que están establecidas en sus estatutos. En su ley, ¿por qué? Porque hay órganos que la ley les da la personalidad y hay órganos o personas jurídicas que no es la ley, sino son los estatutos las que se lo dan. Bueno, ya tienen ese orden de ideas de que se puede actuar en un juicio con representación, ya sea porque se requiera una representación legítima para aquel que no puede ir y hay que nombrarle su representante, o para que esas personas colectivas ficticias que no pueden ir porque lógicamente son ficticias, entonces tiene que ir una persona individual que es la que las representa. Hablemos un poco de esa representación. Vamos a ver, así muy rápidamente para que ustedes me puedan responder. Porque al final de cuentas, como le digo, yo lamento mucho que no tengamos una clase presencial o estar en clases presenciales, porque así a mí me encanta preguntar y dirigirme a A, B o C, pero aquí es un poco difícil y por ende lo dejo en pura opción. Empecemos con el primero. Para quien quiera contestar, ¿quién es el representante legal de un menor de edad? Sus padres. Los padres. Sus padres. Los padres. Sus padres, el padre y la madre, o solo el padre o solo la madre. Padre y madre. Padre y la madre. Muy bien, los padres. ¿Por qué? Porque están en ejercicio de la patria potestad. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Y quién es el representante legal de un mayor de edad declarado en estado de incapacidad? ¿Un hijo? ¿Y por qué un hijo? Tutor. Un Aquí tutor. Marlene me escribió padres o tutores, ¿correcto? Si tiene padres, Un sus tutor padres, legal. la patria potestad, y si no tiene padres, sus tutores. La pregunta era un poco capciosa. El representante de un menor de edad son sus padres y el de un mayor de edad declarado estado de incapacidad también son sus padres, porque ellos ejercen la patria potestad de sus hijos menores de edad o de sus hijos mayores declarados en estado de incapacidad. Ahora, ¿cuándo aparece la figura de la tutela? Cuando la primero, lo normal es no hay padres, se murieron, desaparecidos, no hay padres, entonces hay que nombrar, hay que ir a la institución de la tutela, o cuando hay conflictos entre los padres que tienen la patria potestad con los mismos hijos. Entonces ustedes van a encontrar tutela legítima, tutela testamentaria, tutela judicial, la tutela legítima, la tutela legal, la tutela, para darles algunos ejemplos. Entonces, el tutor va a ser el representante del mayor de edad declarado en estado de incapacidad o del menor de edad, pero que no tienen padres o no están sujetos a la patria potestad. Ya ahí está muy fácil. ¿Va? ¿Y quién es el representante legal de un muerto? O los muertos no ¿Algún tienen, abogado? o los muertos no tienen representante legal. ¿Qué piensan ustedes? Los muertos ¿Un tendrían que tener, abogado? Pienso que un abogado también. pero puede ser un abogado, puede ser una persona individual, no sé, pero ¿quién es? De hecho, yo pienso que sí debería tener una representación, porque digamos, si hay alguien que deja un testamento pero no está firmado ni nada de eso, tendría que haber una representación, ya sea de un familiar o de un abogado.
Bueno, pero mire, Samuel, si deja un testamento que no lo firmó, no hay un representante legal que lo vaya a firmar por él. El ¿O los testamento, albaceas, licenciado? ok, el albacea, sí. El albacea puede ser un representante legal, por supuesto, del muerto. El muerto necesita representación legal porque el muerto puede haber fallecido y puede haber dejado derechos u obligaciones que hay que cumplir. Por El consiguiente, Estado. para eso sirve. ¿Perdón? ¿Sí, El Vinicio? Estado. El El Estado, Estado, licenciado. el Estado, no. Vamos empezando por lo que dice Rosita. El albacea puede ser facultado para eso, pero normalmente la figura del representante del muerto se llama administrador de la mortual. El administrador de la mortual es el que el juez nombra para representar al muerto en juicio. Se le llama administrador de la mortual. Esa vez el albacea, puede ser una persona particular, puede ser un heredero. Claro, cuando ya los herederos son declarados herederos, serán los herederos. Eso es. Y en el caso de un ausente, una persona que se fue a los Estados Unidos se desaparece, ¿quién es su representante legal? ¿Por qué la importancia de esto que estoy preguntando yo? Pues porque con ustedes va a llegar alguien y les va a decir, mire, licenciado, fíjense que se murió el señor fulanito de tal, que era mi vecino, y sucede que me debía 100,000 quetzales y no me pagó. ¿Y ahora qué hago? Y entonces va a venir aquel que no estudia derecho y le va a decir, bueno, demándelo. ¿Y dónde lo notifico? Ahí en el mausoleo. Ahí le señala el lugar para hacer notificaciones donde está muerto. Y ahí va a ir el notificador a notificarle y le va a tocar ahí en el mausoleo. Y si no abre, le va a dejar la notificación. Y si no comparece, lo va a declarar rebelde. Y si no comparece, eso no es así, ¿verdad? Eso no es así. Entonces, el muerto tiene un representante legal y ese representante legal normalmente se llama administrador de la mortual. Ahora, ¿qué pasa si a su oficina llega alguien y le dice, mire, licenciado, yo quiero plantear mi demanda de divorcio, pero sucede que mi esposa se fue al extranjero, se fue a los Estados Unidos? Entonces, ella está ausente porque la ausencia es la no presencia de la persona en lugar de su domicilio. No está ahí, se fue a los Estados Unidos, ¿qué hacemos para demandar? Alguien se le va a ocurrir en este momento decirme, bueno, lo podemos hacer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso se llama, tiene una forma de notificar que se denomina suplicatorio, que es cuando nos dirigimos a un juez de otro país y lo hacemos a través de es un procedimiento de 2 o 3 años, en los pases diplomáticos, etcétera, etcétera. Pero yo quiero demandar mañana, dentro de un mes por lo menos, a la persona del ausente. ¿Cómo se llama quien representa al ausente? El mandatario. Bueno, muy bien, Rosita, ese es un buen supuesto, el mandatario, si es que el ausente deja un mandato. ¿Y si no deja mandato? Estas son figuras que ustedes ya vieron. ¿El administrador de sus bienes no puede ser? No se llama administrador de sus bienes. En el Código Civil, cuando ustedes vieron la figura de la ausencia, tuvieron que haber visto que quien representa al ausente se llama defensor judicial. Cuando el juez alguien quiere demandar a alguien ausente, entonces hay que iniciar una diligencia de ausencia. Lo primero que hay que determinar es que no ha dejado un mandato, porque como Rosita decía, puede ser que haya dejado un mandato, entonces va a ser su mandatario. Pero si no dejó el mandato, entonces se nombra un defensor judicial. Pero bien, lo que estoy diciendo acá son cuestiones que ustedes tienen que ir manejando. Escucho algunas opiniones que me parecen interesantes, o sea que sí estamos en el conocimiento de esos temas. Entonces, es bien importante que sepamos nosotros quién puede representarnos. Porque miren, en el transcurso del proceso ordinario ustedes van a ver cosas interesantes. Vamos a ver, les voy a poner un par de ejemplos. Voy a poner el primer ejemplo de una señora que se quiere divorciar. No, perdón, una señora que quiere alimentos para sus hijos. Y entonces ella actúa en representación de sus hijos, como en ejercicio de la patria potestad. Pero ¿cómo acredita la representación? Hay que acreditar la representación. ¿Qué es lo que debería de presentar la señora para acreditar que ella es la madre de ese niño que va a ejercer un derecho y que por ende ella es la que ejerce la representación? ¿Qué creen ustedes que debe presentar en un tribunal? Certificado de nacimiento de los hijos. Correcto, muy bien, muy bien. Y si lo que presenta es una carta que le extiende el alcalde, una carta donde diga, mire que la señora es la mamá del menor, ¿será suficiente? No lo es, no lo va a hacer.
No es suficiente, porque la única forma de establecer el estado civil de las personas es la certificación de la partida de nacimiento en este caso. Entonces, si yo lo que le llevo al juez es un acta notarial donde yo fui al registro civil, al RENAP, y vi el libro donde en el libro decía que la señora fulana tal es mamá del menor tal, y le llevo esa acta notarial al juez, el juez me va a rechazar la representación porque se acredita a través de la certificación, no de otra cosa. Y eso es una forma de acreditar mal una representación. Otra de las cosas es también en que aparezca, por ejemplo, una señora se quiere divorciar y aparezca la mamá queriendo divorciarla sin ningún documento. La mamá diciéndole al juez, mire, yo vengo a actuar en nombre de mi hija, pero no acredita ninguna representación, ningún mandato, por ejemplo, el mandato. Entonces, la señora no tiene la representación porque nunca se la ha dado, pero ella se la está abrogando como que a ella le corresponde. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando planteamos una demanda, no en nombre propio, sino en representación de, porque es fundamental acreditar fehacientemente la representación si se tiene. Y si no se tiene, pues hay que buscar que se acredite una representación, porque el incurrir en ese error va a hacer que el juez le rechace la demanda, y si el juez no se percata de eso, es factible que la otra parte le plantee una excepción que ustedes van a conocer en su oportunidad, que se llama excepción previa de falta de personería. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esa circunstancia. Pero bien, todo eso, pues vamos a ir hablándolo en su oportunidad. Ya regresando a lo que acabamos de mencionar, de los menores de edad y de los incapacitados, pues aparece la institución de la patria potestad, y por ende son los padres en ejercicio de la patria potestad, y a falta de padres, pues los tutores. Yo no voy a hablar aquí en este momento porque si no, no voy a terminar de la tutela, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera se recuerdan de qué es esta institución de la tutela, ni mucho menos las clases, ni mucho menos cuál es la que prevalece, bueno, muchísimas cosas que les reitero, deben de prepararse porque no es para este examen, es para el examen que van a tener dentro de 2 años. En el caso del ausente, pues la representación es del defensor judicial. El guardador de los bienes solo cuando ya se ha terminado la ausencia, o los parientes o el mandatario si hubiera dejado un mandato, como habré mencionado, y en el caso de los parientes, solo si al final de cuentas se les nombra a ellos como defensores judiciales. Entonces, en el caso de ausente, la figura más importante o la manera de determinar más importante la representación es a través, como les mencionaba, de lo que es el defensor judicial. En el caso de una mortual, o sea, del muerto, pues la representación empieza por el albacea. Normalmente el albacea es un ejecutor testamentario, no es un representante, pero podría ser. Y cuando no existe albacea, pues entonces se nombra un administrador, se llama administrador de la mortual por el juez, quien a él se le debe facultar para contestar demandas o interponer demandas. Se llama administrador de la mortual. Ahora vamos a la representación orgánica. Preguntas también muy rápidas. ¿Quién representa al Estado de Guatemala? La PGN. La PGN, no. El Ministerio de Procuraduría General de la Nación. El Procurador General. El Procurador. Sí. Sí, no, la PGN no, la PGN es la Procuraduría General de la Nación. No, es el Procurador General de la Nación, el representante legal del Estado, una persona individual. El procurador, no la institución, el Procurador General de la Nación. En algún tiempo, hace mucho tiempo, también era el fiscal general. ¿Pero por qué el fiscal? Porque la Procuraduría usaba las funciones. Era Procurador General de la Nación y fiscalía. Tenía las dos funciones. En los años 93 se separan, en los años 90 se separan las dos instituciones. Ahora sabe que hay una fiscalía, que es el ente acusador, y hay una procuraduría que, entre otras cosas, tiene la representación legal. Y el representante legal del IX, ¿quién creen ustedes que es? Bueno, como ustedes seguramente no han leído la ley orgánica del IX, pues la ley orgánica del IX dice que la representación la tiene el presidente de junta directiva o el gerente del IX. Normalmente es el gerente del IX. Y el caso de la universidad, esa ley orgánica de la universidad, creo que sí la han leído. ¿Quién es el representante real de la universidad? El rector. Consejo Superior. No, el consejo sigue siendo, no es una persona individual, es el rector. Exactamente, es el rector. Entonces, cuando ustedes van a ver una representación, en el caso de las representaciones orgánicas, tienen que ir a su ley. La ley que diga quién es el representante legal de esa entidad orgánica, que es autónoma, ¿verdad?
Tienen un representante que lo hace en el gerente o en su presidente. Y estas personas jurídicas colectivas no son solo estos entes institucionales, también son entes privados. Las sociedades anónimas, las asociaciones civiles, las fundaciones, son personas jurídicas también. Y aquí en el caso de ellos, ¿quiénes ejercen la representación? Lo que diga sus estatutos. Normalmente en una sociedad anónima, el presidente del consejo de administración o el gerente. Igual sucede con las sociedades civiles no lucrativas y las fundaciones. Recuérdense que todos esos son entes ficticios o personas jurídicas ficticias. Entonces, regreso a lo que habíamos dicho. En el caso del Estado, el artículo 152 de la Constitución establece que es el Procurador General de la Nación, el representante del Estado, porque el Estado viene a ser persona individual. En el caso de las entidades autónomas, como les acabo de mencionar, pues los que diga su ley orgánica, que es la ley que creó la entidad autónoma, esa dice quién es el representante legal de la entidad. Ustedes tienen que estar muy seguros de eso y acreditarlo. Y en caso de sociedades mercantiles, la representación judicial la tienen el presidente del Consejo de Administración o algún administrador o el gerente. Bien, hasta ahí es tema de representación. Ahora, pasemos a otro tema que no es lo mismo representación que legitimación. Legitimar es una actitud que nos faculta a ser parte dentro de una relación jurídica, porque nosotros somos los que tenemos el derecho a hacer eso. O sea, la legitimidad la vamos a tener cuando la persona que ejerce la acción es la que le corresponde por derecho hacerlo. Cuando yo daba un ejemplo hace unos días de un divorcio donde la suegra viene a plantear la demanda de divorcio, la suegra no tiene el derecho de promover una demanda de divorcio. Alguien me va a pensar en este momento, pues si es la mandataria de su hija, bueno, si le otorgaron un mandato para divorciarse, entonces sí, pero no es ella, es la hija, ella es representación de la hija. Entonces, acá ustedes no pueden ir a reclamar un derecho ajeno. ¿Qué pasa si les chocas el carro que ustedes van manejando, pero el carro es de su papá? Ustedes no pueden ir a reclamar daños del vehículo porque el vehículo no es de su propiedad. El vehículo es de su papá. Entonces, él sería el único facultado para reclamar los daños y perjuicios. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como legitimidad. Entonces, la legitimidad activa se va a dar en cuanto al actor. El actor legitimado para reclamar un juicio de daños es el propietario del bien que fue dañado. El legitimado para pedir un divorcio es el cónyuge, es el legitimado. El legitimado para cobrar una deuda es el acreedor, pero no sus parientes, salvo que ellos ejerzan el derecho por herencia, otra cosa, pero ellos son. Y la legitimación pasiva también hay que verla de esta manera, porque sucede que yo voy a demandar el divorcio y no se lo voy a demandar a mi esposa, sino se lo voy a mandar a mi suegra. Tampoco puede ser de esa manera, porque la legitimación pasiva es también a quien le corresponde ese derecho de defenderse. Entonces vamos a encontrar una legitimación activa y una pasiva. El activa es el que ejerce la acción, es un derecho que le corresponde a él, exactamente a él, y por ende va a plantear su demanda. ¿Qué sucede si quien comparece no tiene legitimación activa? O si a quien se le demanda no tiene legitimación pasiva, pues entonces van a haber defensas. Defensas porque tener la legitimación es un presupuesto procesal. Entonces, ¿qué defensas van a plantearse? Ahí aparecen las excepciones que he mencionado previas. Ya mencioné una que era la excepción de falta de personería en el caso de no acreditar bien la representación o no tenerla. Y ahora en el caso de no tener la legitimación, pues estamos hablando de una excepción que vamos a denominar excepción de falta de personalidad. Va a haber excepción de falta, previa excepción de falta de personalidad en el actor, si el actor que comparece no tiene el derecho de hacerlo. Y va a ser excepción previa de falta de personalidad en el demandado, si el demandado a quien se le demanda no tenía obligación. Pensemos en el tema de una falta de personalidad. Por ejemplo, ¿a quién le vamos a cobrar nosotros los daños y perjuicios, los daños ocasionados a un vehículo por otro vehículo? Pues se lo vamos a reclamar al dueño del vehículo que lo ocasionó. Pero la ley dice una cosa muy interesante. La ley dice que tanto el conductor del vehículo como el dueño del vehículo son solidarios. Si yo puedo demandar al conductor y al dueño si no es la misma persona. Entonces, se ha dado el caso de muchas personas que venden sus vehículos pero no se hace el traspaso. Y quien va manejando realmente es el propietario, es el dueño, pero nunca hizo el traspaso. Y él choca y colisiona.
y la persona que colisiona verifica que quien iba manejando era Juanito y quien aparece como era Pedrito, y entonces tiene la facultad de demandar a los dos, porque la ley dice eso. Pero si Pedrito acredita en el juicio que le vendió al otro, ya sea a través de un documento, automáticamente él se excluye, porque él no estaba legitimado, porque él ya no era propietario. Entonces, esta es una falta de personalidad en el caso del demandado. Esa es lo que vamos a conocer como la legitimación pasiva. Es una obligación que al demandado le corresponde, no a nadie más, ¿verdad? Esto también es bien importante. El Código Procesal dice que nadie puede hacer valer en el proceso en nombre propio un derecho ajeno. Yo no puedo ir a plantear el divorcio de mi hija es un derecho de ella, no es mío. Yo no podré demandar el divorcio de mi hija porque el yerno me cae mal, porque el yerno la trata mal, porque el yerno no le da alimentos, eso es un derecho de ella. ¿Podría ir yo? Si ella me da la representación, entonces yo podré ir como representante de ella, en nombre de ella. Importante eso, el tema de la legitimación, para que se vaya quedando un poco acá. Esto es lo que les mencionaba yo. Esta falta de legitimación es un presupuesto que permite la excepción previa de falta de personalidad. Esa la vamos a estar hablando en su oportunidad. Miren, los procesos normalmente se dan entre dos partes. Un sujeto activo, un sujeto pasivo. Un actor, un demandado. Sin embargo, puede haber varios actores, un solo demandado, varios demandados, un solo actor, o varios actores y varios demandados. Pueden existir, porque hay solidaridad. En el caso que puse el ejemplo del dueño del vehículo y el conductor del vehículo, va a ser un proceso donde vamos a demandar a dos personas, porque los dos son solidarios y obligados. Entonces, cuando hay pluralidad de sujetos, o sea, varios actores, o varios demandados, o varios de ambos, es cuando vamos a hablar de la figura del litis consorcio. Entonces, en el litis consorcio van a haber o varios sujetos activos, o varios sujetos pasivos, o varios sujetos activos y varios sujetos pasivos. Entonces, en un proceso, varias personas, ya sea como actores o demandados, eso conozcan ustedes como litis consorcio. Lógicamente se lleva eso para que se dicte una sola sentencia, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y no demandar a todos por aparte, sino aquí lo que se busca es que exista una sentencia y que no haya contradicción en ella. Vamos a encontrar dos clasificaciones de litisconsorcio. La primera es muy sencilla de entender. Litisconsorcio activo, pasivo o mixto. ¿Cuál es el activo, cuál es el pasivo y cuál es el mixto? Esto es bien sencillo de entender. Vamos a encontrar que el litisconsorcio es activo cuando quienes asumen o hay más son los sujetos activos, los actores. Hay pluralidad de partes, pero son actores. Entonces, el consorcio es activo porque hay más actores, un solo demandado. El litisconsorcio va a ser pasivo cuando hay más demandados, un solo actor. Y el litisconsorcio va a ser mixto cuando hay varios actores y varios demandados. Esto es una clasificación doctrinaria. Eso no lo van a encontrar ustedes en la ley, pero para efecto de explicación, litisconsorcio es una unión, un consorcio de litigantes, ya sea actores o demandados dentro de un mismo proceso. Es activo, si hay más actores, es pasivo, si hay más demandados y un solo actor, y es mixto si hay varios actores y varios demandados. Ahora, el litisconsorcio puede ser facultativo, puede ser necesario. Y aquí también hay una diferencia que es bien fácil de entender. Es facultativo cuando las partes deciden de sumo propio incorporarse al proceso, ya sea como actores o como demandados. Pero va a ser necesario cuando no se puede dictar una sentencia si no es necesaria la participación de otro. Por ejemplo, que les voy a dar es que cuando se declara o se pide la falsedad de una escritura pública, se demanda a la otra parte o a las partes que estuvieron involucradas en la firma de la escritura, una compraventa, al comprador y al vendedor, pero no se llama al notario. Y muchas veces esa sentencia va a tener efecto en el notario, porque si se declara, la sentencia declara falsa el instrumento, el notario tiene consecuencias. Hay que llamar al notario, y eso lo convertimos al notario en un demandado por una cuestión necesaria. Entonces, no hay voluntad, no es que surjan por voluntad propia, sino por una necesidad de que la sentencia tenga aplicación también en esta otra parte. Entonces,
reitero, el facultativo viene por pura voluntad y en el necesario, pues es necesario, le valga la redundancia, es una necesidad de plantearlo de esta manera. El artículo 54 regula este tema del litis consorcio, para el que lo quiera leer. Ahí establece la posibilidad de que en un proceso hayan varios actores, varios demandados, etcétera, etcétera. Y el necesario, pues, como les decía, fundamentalmente surge de la ley, pero también es por una necesidad de que el fallo va a tener repercusiones sobre esta persona. Esto del necesario lo vamos a encontrar en el artículo 53 y dice que cuando la decisión no puede pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben ser demandadas o demandar en un mismo proceso. Esto del litis consorcio es sujetos activos, actor demanda procesal. El tercero no es un actor, no es un demandado, sino es alguien que comparece en el proceso por un interés. Pero él no es ni actor ni demandado. Tiene cierta legitimidad para comparecer dentro del proceso, o sea, no tengan legitimidad para comparecer, pero necesitan comparecer, ya sea por un beneficio personal propio o por coadyuvar en el apoyo de una parte activa o una parte pasiva. Aquí voy a dar un par de ejemplos para que lo podamos entender. Entonces, normalmente se puede permitir que un tercero participe en el proceso, fuera de aquellos que originalmente estaban presentes, y esto se va a llamar intervención de terceros o tercerías. Normalmente el proceso regula como tercerías, el Código Procesal lo regula como tercerías. Igual, el tercero puede comparecer en forma voluntaria, porque le interesa, o puede ser llamado por una de las partes a proceso como terceros. Entonces existen dos formas, ya sea voluntaria o porque una de las partes lo solicite. Como pueden ver en la filmina, lo que tratamos de explicar acá es que normalmente el tercero se comparece en forma voluntaria porque sabe la existencia de la litis y se une a la misma sin que lo llamen las partes, pero él comparece buscando la tutela de sus intereses que se discuten en el proceso. Tiene un interés particular en el proceso. Esta tercería voluntaria tiene dos ramificaciones. Una tercería que coadyuva, ayuda, apoya, y una tercería que excluye. En la tercería coadyuvante, como les mencionaba, lo que hace el tercero coadyuvante es, valga la redundancia, coadyuvar o apoyar. Trata de, a través de su participación, fortalecer el derecho de alguna de las partes, por supuesto en beneficio propio, ¿verdad? Por ejemplo, en una escritura que se ha declarado falsa de una propiedad de alguien, ese alguien se presenta en el proceso porque le interesa que la sentencia no va a ser favorable para uno y para la otra, porque de ser favorable, él puede tener consecuencias en sus intereses. Entonces, él comparece tratando de apoyar y de fortalecer el derecho de alguna de las partes, pero es en su interés propio. No es comprar un testigo, sino él tiene interés en eso. La excluyente es un tercero que hace valer para sí mismo una pretensión excluyente. Aquí hay un ejemplo muy típico que ustedes van a ver. Normalmente cuando hablemos ya después de examen de la medida cautelar, por ejemplo, de embargo, muchas veces se decreta el embargo sobre bienes que no son de las partes. Se cree que ese vehículo es del actor, pero sucede que no es del actor, sino es de un vecino. Y entonces ese vecino comparece dentro del juicio como tercero excluyente, pidiendo que se excluya el vehículo del proceso que está embargado porque es de él y no le corresponde a ninguna de las partes. Entonces, esta persona comparece pretendiendo excluir dentro del derecho sustancial alguna circunstancia porque él es el único titular o a él le corresponde la titularidad. Ese es el tercero excluyente. En el caso de las tercerías con intervención en instancia de parte se van a dar no porque la parte comparezca voluntariamente, sino porque una de las partes llama a ese tercero porque considera la causa común y
y estima que es importante que participe, pues porque él puede perjudicar a ese tercero. Entonces lo llama y entonces ya no es una participación voluntaria. Bueno, hoy sí nos fuimos un poquito más del tiempo normal que he pretendido dar con ustedes, pero la explicación del examen y todo lo demás nos tardó un poquito. Esto es lo que nosotros vamos a abordar hasta el día del examen, el día miércoles de la semana entrante, a partir de las 15:30 horas. Estén ustedes al tanto, su prueba no es que llegue puntual a las 15:30, normalmente llega minutos o segundos antes de esa hora. ¿Alguna pregunta que tengan para poder resolverlas? Ustedes las tienen, por favor. Dulce María, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes, mucho gusto. Igualmente. Yo tenía una consultita. Yo en lo personal, ahorita estoy laborando para el Juzgado Primero de Asuntos Municipales de Tránsito. Ok. Y yo soy oficial, entonces me toca emitir resoluciones. Yo nunca había trabajado una resolución en la que un vehículo apareciera a nombre de una entidad. Y hoy teníamos la duda con varios compañeros en cómo se le notificaba, porque la motocicleta aparecía a nombre de una dirección del sistema penitenciario. Entonces tenía ahí, como usted habló de los representantes legales, tenía ahí un poquito de duda. Mire, es bien interesante porque no debería aparecer el nombre del sistema penitenciario, debería aparecer el nombre del Estado de Guatemala, pero en la costumbre de esa manera se inscriben y de esa manera se registran. Notifiquen el sistema penitenciario, ellos tendrán que buscar la manera de acreditar la representación si es que se van a defender. Pero si está el nombre del sistema penitenciario, notifíquele a la dirección del sistema penitenciario. Excelente, licenciado, muchas gracias. Sí. Ellos son los obligados a acreditar una representación a la hora si se van a defender. Pero si así aparece, la legitimada, la dirección. Mire, hay muchos errores a la hora de la inscripción, porque realmente el Estado está representado por la Procuraduría General de la Nación. Por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, los ministros no tienen representación de sus ministerios, pero el procurador delega la representación en asesores del Ministerio de Gobernación, en asesores del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud. Entonces, pero es una delegación que hace el procurador, como delegando la representación en ellos para que ejerzan representación en nombre del Ministerio de Gobernación, en nombre del Ministerio de Salud. Pero como aquí es el vehículo aparece, no debería estar así, a nombre de una oficina, por así decirlo, háganlo de esa manera y hagan la instrucción, porque ustedes tampoco pueden inventar datos ni poner eso a nombre del ministro de Gobernación, que en todo caso sería la más alta autoridad de ese sistema penitenciario, ¿verdad? Claro, sí, tiene toda la razón. Muchas gracias, licenciado. Ustedes. Bueno, dejémoslo acá. Disculpe, licenciado, Sí, perdone. Sí, disculpe, la tercería excluyente sí me quedó claro, pero ¿me puede ayudar con la coadyuvante, por favor? La excluyente es cuando él tiene un interés propio y quiere que excluyan a los dos. Mire, en ambas tercerías, Aurora, hay un interés, pero en la tercería excluyente es un interés particular de un derecho que cree que a él le corresponde y busca que se excluya del proceso. Ya le mencionaba yo, un vehículo, a mí me embargan un vehículo, yo voy ahorita a la SAT, el vehículo está embargado, verifico y sucede que lo embargó un juez en un juicio que está llevando A contra B. Yo no tengo nada que ver ahí. Y el vehículo está a mi nombre y el vehículo está embargado. Entonces yo comparezco como tercero excluyente y le hago ver al juez que ese derecho que está embargado es mío, yo no soy parte en el juicio y comparezco para que se excluya. Es el excluyente. La coadyuvante. Yo soy subarrendatario de un bien y han planteado una demanda en contra del arrendatario por el pago de cobro de rentas. Yo sé que si dictan sentencia y sacan al arrendatario, también me voy a tener que ir yo como subarrendatario. Y yo comparezco en apoyo del arrendatario para fortalecer su defensa y buscar mecanismos para que la sentencia no le salga favorable a la parte actora, arrendante, sino al subarrendatario, porque a mí me interesa mucho, porque el caso de que la sentencia se dicte me va a perjudicar a mí. Ese es un tercero coadyuvante que comparece pidiendo la participación como tercero para colaborar con una de las partes. Puede ser con el actor o puede ser con el demandado, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Bueno, nos vemos el día miércoles. Bueno, no nos vamos a ver el miércoles. El miércoles van a recibir su examen. Ahí van las instrucciones.
Es probable que las instituciones la reciban antes, mucho antes de que ustedes tengan el examen, para que estén enterados ustedes cuál es el sistema de evaluación o el tiempo que van a tener para su prueba. Mi consejo, tal vez un consejo que les doy a ustedes, la sabrán hacer, es que traten de trabajar solos. Si comienzan a ayudar a A, B o C, van a perder el tiempo ustedes. Por eso el tiempo está estipulado para que cada pregunta tenga 1 minuto para que ustedes puedan responder. Si yo dejara 2 minutos por respuesta, 3 minutos por respuesta, ustedes responden la suya y responden la de 10 más, porque es tan fácil responderla. Entonces, de esa manera. Y otra de las cuestiones que es importante también que sepan es que es un examen que de verdad es sencillo. Si ustedes han estado en mis clases, han hecho los laboratorios, no van a tener ningún inconveniente en eso. Así que hasta el miércoles, tengan una feliz tarde y éxitos.